Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarle a usted y a todos los radio oyentes de importante programa de radio Tierra Libre de Estación Centenario. En este periodo han pasado muchos acontecimientos interesantes y espero que hoy día podamos tratar algunos de los temas más actuales e interesantes. Estoy listo y estoy dispuesto a responder sus preguntas. Señor embajador Andrei Budaev, el pasado 24 de febrero fue el tercer aniversario de la operación militar especial rusa en Ucrania. ¿Qué ha sucedido en estos 3 años en el sentido militar e informático? Gracias por su pregunta. Realmente es importante y en el transcurso de los últimos 3 años hemos sido testigos de numerosas atrocidades y ataques terroristas cometidos por los nacionalistas ucranianos contra la población civil rusa, así como de una campaña occidental de mentiras y desinformación sin precedentes. Los países de la OTAN en realidad se han convertido en parte del conflicto militar en Ucrania, suministrando en grandes cantidades armas ofensivas al régimen de Zelensky, así como compartiendo con Kiev datos de inteligencia y prácticamente participando en la planificación e ejecución de operaciones militares, reclutando además a los mercenarios por todo el mundo y enviándolos junto con sus instructores militares en esperanza de alcanzar la derrota estratégica de Rusia. Desde los inicios de la operación militar especial, la ayuda total del Occidente colectivo a Kiev han superado, imagínense, más de 350 mil millones de dólares. A pesar de que las negociaciones de paz realizadas en Turquía en abril de 2022 tenían perspectivas reales de alcanzar los acuerdos mutuamente aceptables entre Rusia y Ucrania, estos contactos políticos fueron interrumpidos por la orden de los patrones occidentales de Kiev, que optaron por la escalada del conflicto. Siguiendo sus instrucciones, así llamado presidente Zelensky, cuyo mandato presidencial a propósito terminó el 20 de mayo del año pasado, suscribió el decreto que le prohíbe entrar en negociaciones con Moscú. Entonces, ¿con quién podemos negociar? La parte rusa, al revés, nunca ha rechazado una solución política y diplomática a la crisis ucraniana y como se ha declarado en múltiples ocasiones por el mismo presidente Vladimir Putin. Esta misma posición a favor de la solución política del conflicto confirman y los últimos contactos entre mi país y los Estados Unidos. ¿Puede dar más detalles sobre las negociaciones y consultas diplomáticas ruso-estadounidenses sobre el arreglo político en Ucrania? Sí, su pregunta está relacionada con la primera y pues realmente estas negociaciones entre nuestros dos países, los Estados Unidos y la Federación de Rusia, tienen mucha importancia y pues ojalá buenas perspectivas. Como es bien conocido, para abordar el tema de arreglo en Ucrania, en últimas semanas se han realizado una serie de contactos entre representantes de Rusia y Estados Unidos, inclusive varias conversaciones telefónicas entre los líderes de nuestros dos países, Vladimir Putin y Donald Trump. También se realizaron pláticas, conversaciones entre el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como varias consultas a nivel de expertos. Y durante la última conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, que se realizó el 18 de marzo pasado, los líderes de dos países continuaron un intercambio detallado y sincero de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania. Vladimir Putin expresó su agradecimiento al colega norteamericano por su disposición a contribuir a alcanzar el objetivo de poner fin a los combates y las pérdidas humanas.
Y a su vez, el presidente de Rusia expresó su disposición a trabajar conjuntamente con los socios estadounidenses en el desarrollo detallado de posibles vías para una solución que debe ser integral, sostenible y a largo plazo. Y por supuesto debe tener en cuenta la necesidad absoluta de eliminar las causas fundamentales de la crisis, así como los legítimos intereses de Rusia en el ámbito de la seguridad existencial, y también los intereses de la gente rusa y rusoparlante para asegurar su vida, su seguridad y derechos humanos, incluso el derecho de hablar su propio idioma. En el contexto de la iniciativa del presidente de Estados Unidos sobre un alto de fuego de 30 días, el presidente Putin señaló varios aspectos importantes relacionados con el aseguramiento de un control efectivo sobre el posible cese de las hostilidades en toda la línea de contacto, así como la necesidad de detener la movilización forzosa que se realiza en Ucrania y el rearme de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se subrayó también que la condición clave para evitar la escalada del conflicto y trabajar en su resolución por vía político-diplomática debe ser el cese total de la ayuda militar extranjera y el suministro de información de inteligencia al régimen del Kiev. Durante la conversación, el presidente Donald Trump también propuso un acuerdo mutuo de ambas partes del conflicto para abstenerse de atacar durante 30 días los objetivos de la infraestructura energética. Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa y dio inmediatamente las órdenes correspondientes a los militares rusos. Sin duda fue un contacto sumamente importante de líderes de dos potencias que abre espacio para continuación del diálogo franco, responsable en intereses de la seguridad internacional y estabilidad global. El desarrollo de esta conversación, los líderes de dos países, el 25 de marzo, en Arabia Saudita se realizaron las negociaciones ruso-estadounidenses a nivel de los expertos. ¿Qué temas se trataron en la última ronda de negociaciones ruso-estadounidenses a nivel de expertos en Arabia Saudita el 25 de marzo pasado? ¿Qué resultados han logrado las partes? Sí, gracias por esta pregunta. El tema principal de la reunión de los grupos de expertos de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita fue la implementación de la conocida iniciativa relacionada con la seguridad de la navegación en las aguas del Mar Negro. Como resultado de estas negociaciones y en línea con el acuerdo alcanzado por los presidentes de Rusia y Estados Unidos, las partes rusa y estadounidense acordaron prever la aplicación de la iniciativa del Mar Negro, que incluye garantizar la seguridad de la navegación, eliminar el uso de la fuerza e impedir el uso de buques comerciales con fines militares en el Mar Negro, al tiempo que se adoptan medidas de control adecuadas inspeccionando dichos buques. Por su parte, Estados Unidos va a ayudar a restaurar el acceso de Rusia al mercado mundial para las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes, reducirán los costos del seguro marítimo y mejorará el acceso a los puertos y los sistemas de pago para tales transacciones. Al mismo tiempo, Rusia y Estados Unidos acordaron desarrollar medidas para implementar el acuerdo entre los presidentes de ambos países para prohibir los ataques a instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania durante 30 días a partir del 18 de marzo de este año, con opción de extender el acuerdo o retirarse en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes. Por fin, Rusia y Estados Unidos acordaron continuar trabajando hacia la consecución de una paz duradera y sostenible. ¿Qué posición toma Kiev y los países europeos en el contexto de las negociaciones ruso-estadounidenses? Sí, bueno, la posición del régimen de Kiev y sus copatrocinadores europeos que se oponen a la posibilidad
de la solución pacífica del conflicto es vergonzosa. Lo demuestra claramente las últimas acciones y declaraciones de Zelensky y políticos europeos que siguen pensando en términos de guerra y que quieren continuar hasta el último ucraniano. A pesar del acuerdo iniciado por los Estados Unidos de no atacar a las instalaciones de infraestructuras energéticas que aparentemente Kiev ha apoyado oficialmente, continúan los ataques traicioneros del régimen nazi contra el territorio ruso. Por ejemplo, el pasado 19 de marzo fueron atacadas instalaciones energéticas en Kubán. El pasado 21 de marzo, la planta de medición de gas Sudzha en la provincia de Kursk. Además, fueron registrados nuevos casos monstruosos de premeditados bombardeos de casas residenciales y establecimientos de interés social con el empleo de drones. También el régimen de Kiev volvió a atacar a representantes de los medios de comunicación rusos. La cantidad de ataques terroristas aumenta de manera proporcional, lo que debe a la imposibilidad del régimen neonazi de causar daño alguno a las Fuerzas Armadas de Rusia en el campo de batalla. Está claro que con tales acciones de Kiev demuestra una vez más su total falta e incapacidad de cumplir y mantener los acuerdos alcanzados y falta de lograr y alcanzar la paz. Igual como en 2022 se recurre a provocaciones para abortar el proceso de negociación. Al mismo tiempo, podemos ver que en las declaraciones de las autoridades occidentales, en las noticias difundidas por los medios de París y Londres, tienen planes de enviar al territorio ucraniano un tal contingente de paz europeo. Para nosotros es absolutamente inaceptable que unidades de Fuerzas Armadas de otros estados estén estacionados y deslocados en Ucrania bajo cualquier bandera o bajo cualquier pretexto, ya que sea un contingente extranjero, bases militares o algún tipo de operaciones de mantenimiento de la paz propuestas por quienes han eliminado la palabra mantenimiento de la paz y la paz de su vocabulario. Celebraciones con motivo del 80 aniversario de la victoria a Gran Guerra Patria en mayo de 2025. Sí, realmente estamos en víspera de una fiesta muy importante que es sagrada para nuestro pueblo. El 9 de mayo vamos a conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, cuyas lecciones cobran cada vez mayor sentido, en primer lugar en el contexto de la dinámica de la situación internacional actual. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico más sangriento, mortal y desastroso de toda la historia de la humanidad, en que participaron 61 estados, y las acciones militares cubrían el territorio de 40 países. Las pérdidas humanas sobrepasaron 50 millones, imagínense, de los cuales 27 millones eran los ciudadanos de la URSS, de la Unión Soviética. Mi país, junto con otros estados de la coalición anti-hitleriana, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, logró vencer la peste negra del fascismo, liberando al mundo entero de sus atrocidades. Pero la verdad histórica consiste en que el pueblo ruso y otros pueblos de la ex Unión Soviética y su ejército rojo desempeñaron papel decisivo para cerrar a los agresores fascistas el camino hacia su expansión a otros países, continentes y el dominio mundial. Justamente en el frente germano-soviético se libraron las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, entre 1941 y 1945, allí luchaban más de 70% de las tropas de las Fuerzas Armadas de Alemania. En la situación actual es cada vez más importante conservar la verdad histórica, pasarla a nuevas generaciones, a nuestros hijos y nietos,
para que tragedia de esta envergadura nunca se repita en la vida de la gente. Y también hay que tener en cuenta los intentos de países occidentales de reescribir la historia, de tratar de disminuir el papel de la Unión Soviética y su ejército rojo en la victoria sobre las tropas fascistas, al mismo tiempo glorificando a los nazis. ¿Qué ocurre con el genocidio de los pueblos de la URSS y los crímenes de lesa humanidad del Tercer Reich, la época del nazismo, en el tiempo actual? Para conmemorar el 80 aniversario de la gran victoria, la Embajada organiza y va a organizar diferentes eventos, incluso muestras de películas bélicas y patrióticas, conferencias, mesas redondas, exposiciones de fotos dedicados a esta gran fecha histórica, así como vamos a realizar acciones tradicionales como la Marcha del Regimiento Inmortal, el Jardín de la Memoria, la Cinta de San Jorge, Vela de la Memoria. Todo esto para rendir homenaje a las víctimas del fascismo que cayeron en la Gran Guerra Patria. El evento importante en el marco de estos eventos en Uruguay fue la primera conferencia con motivo del 80 aniversario de la victoria, titulada Lecciones históricas de la Segunda Guerra Mundial. Este evento se celebró el 26 de febrero pasado en el Palladium Business Hotel de Montevideo. En la misma participaron como expositores, como panelistas, Dr. Ismael Blanco, analista internacional y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, también señor Juan Carlos Blanco, que es director del Grupo R Multimedio, y compañero Raúl Campanella, que es secretario general del Partido Obrero Revolucionario. El periodista Fabián Cardoso fue como moderador de la conferencia. Al evento asistieron representantes de los círculos académicos, políticos y sociales, así como compatriotas rusos y representantes de medios de comunicación locales. Otro evento importante que el 27 de febrero la Embajada inauguró en la Sala de Cine Universitario de Montevideo, ubicada en la calle Canelones 1280, el Festival del Cine Ruso Soviético bajo el lema Nadie y nada será olvidado. La apertura se realizó con la proyección del clásico cinematográfico El destino de un hombre, el día 28 de febrero. En el marco del festival, en marzo, ya se proyectaron películas emblemáticas de cine nacional como La batalla de Soldado, Tigre Blanco, La Ascensión, Cuando pasan las cigüeñas. El festival va a terminar el próximo 30 de marzo con la demostración de la película Lucharon por su patria. Y actividades de este tipo es una excelente oportunidad para conocer más sobre las perspectivas y sobre las posiciones de principio rusos en la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo disfrutar de las obras cinematográficas de gran valor histórico y artístico. ¿Qué actividades la Embajada rusa planea realizar con motivo del 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria? Y en el contexto del próximo 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, es importante no olvidar las páginas tristes de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen fascista de Hitler en el territorio de nuestro país durante los años 1941-1945. Es un hecho bien conocido que la Unión Soviética fue el país que derrotó a Alemania nazi y al mismo tiempo sufrió las pérdidas más grandes, más importantes durante la agresión fascista que cobró la vida, repito, de 27 millones de ciudadanos soviéticos, causando un daño a la economía del país difícil de imaginar. Sin embargo, los crímenes de los nazis contra la población de nuestro país todavía no están reconocidos como un genocidio.
En relación con esto, la diplomacia rusa está trabajando para promover la cualificación correspondiente de los crímenes de los nazis y sus cómplices contra los pueblos de la Unión Soviética. Un paso importante en esta dirección será la presentación para la consideración de la Asamblea General de la ONU del proyecto ruso de resolución sobre la proclamación del Día de Memoria de las Víctimas del Genocidio de los pueblos de la URSS. Al mismo tiempo, quisiera destacar que en la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se dice que la matanza de la población civil y su trato cruel alcanzaron el límite en relación con los ciudadanos de la Unión Soviética. Basándose en pruebas concretas y significativas del tribunal, constató que los crímenes mencionados son atroces y fueron cometidos no solo con el fin de reprimir la oposición y resistencia por las autoridades ocupantes alemanas, sino fueron parte de un plan que preveía deshacerse de toda la población local a través de su expulsión y exterminio para colonizar con los alemanes el territorio liberado. Las evidencias fácticas contenidas en los materiales del tribunal, así como su cualificación jurídica en general, permiten hablar sobre el genocidio de los pueblos en los territorios ocupados de los nazis, en particular en la URSS. Para conocer más sobre este tema, les invito a leer mi artículo Los crímenes de lesa inmunidad del Tercer Reich en el territorio de la Unión Soviética, que fue publicado el 13 de marzo pasado en el popular semanario Caras y Caretas. El 28º Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sí, pasando a otros temas, quisiera mencionar que entre 18 y 21 de junio se celebrará la 28ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este foro es un acontecimiento único en el mundo de los negocios y la economía que se celebra en nuestra capital del norte desde 1997. En los últimos años, el foro se ha convertido en una plataforma global líder para que los miembros de la comunidad empresarial se reúnan y debaten las cuestiones económicas clave a las que se enfrentan Rusia, los mercados emergentes y el mundo en su conjunto. El evento tendrá lugar en un momento cuando la economía mundial se enfrenta a graves desafíos, desde la necesidad de acelerar la digitalización hasta la lucha contra el cambio climático. En la actualidad, el foro abarca todos los grandes ámbitos como la tecnología, la educación, la logística, el comercio, la inversión y las finanzas. De particular importancia es la participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo de asociaciones internacionales como los BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática. Quisiera recordar que en 2024 en el foro participaron casi 22.000 personas de 139 países. Se celebraron más de 1.000 acuerdos por más de 6,4 billones de rublos. Al margen del foro también se llevó a cabo la sesión tradicional Rusia-América Latina, en que participarán representantes de diferentes países de la región, incluso Uruguay. En esta sesión intervino en formato virtual el vicedirector ejecutivo del Instituto de Promoción e Inversiones y Exportaciones Uruguay 21, señor Eduardo Rodríguez. Asimismo, entre los participantes del foro fue el presidente boliviano Luis Arce, que se reunió con nuestro líder Vladimir Putin. Y esperamos, que en este año las banderas latinoamericanas también van a estar presentes en este foro importante, y entre ellos también los representantes de Uruguay también van a participar en el foro de San Petersburgo. ¿Cómo se desarrolla la integración
La integración económica en Eurasia ha alcanzado significativamente en las últimas décadas. Entre las asociaciones más avanzadas del espacio euroasiático en términos de integración se encuentra la Unión Económica Euroasiática. El año pasado se celebró el 10º aniversario de la fundación de esta organización. Actualmente la Unión está formada por 5 países: Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia, y tiene 4 países observadores: Moldavia, Uzbekistán, Cuba e Irán. Además, la organización cuenta con tratados de libre comercio con Vietnam, Singapur y Serbia. Dentro de la Unión no existen fronteras aduaneras entre los Estados miembros. Funciona la libertad de movimiento de bienes, servicios, mano de obra y capital, y hay un mercado interno común. La Unión Euroasiática genera beneficios reales a cada uno de sus miembros, así como ayuda a garantizar un crecimiento económico estable y sostenible de toda la región y el bienestar de la población de los Estados miembros. Durante los últimos 10 años, el PIB de los países de la Unión creció de 1.6 a 2.5 billones de dólares. El intercambio comercial con terceros países ha aumentado un 60%, de 580 mil millones a 920 mil millones de dólares. El volumen del comercio interno casi se ha duplicado, de 45 mil millones a 89 mil millones de dólares. A pesar de desafíos globales y hostiles condiciones externas, inclusive la aplicación de las sanciones ilegítimas del Occidente contra Rusia y Bielorrusia, la Unión sigue fortaleciéndose como un actor fuerte e independiente en el nuevo mundo multipolar. Realmente en 2025 la Universidad Estatal de Moscú celebra sus 270 años. La universidad fue creada en el lejano 1755 por el decreto de la emperatriz Isabel I de Rusia, a base del proyecto elaborado por el gran geógrafo, astrónomo, científico y lingüista ruso Mikhail Lomonosov. Hoy es una de las universidades más grandes del mundo. Su estructura incluye 41 facultades con una amplia variedad de programas educativos, así como 15 institutos especializados que llevan a cabo investigaciones en diferentes campos, entre estos en nuevos sectores de ciencia y política, seguridad internacional de información, inteligencia artificial, economía verde, etc. En la universidad ahora trabajan más de 9.000 profesores y estudian más de 40.000 personas. La universidad tiene filiales en 5 países extranjeros: Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Azerbaiyán y Armenia. En la ciudad china de Shenzhen, en 2014, fue creada la universidad conjunta con la Universidad Rusa de Lomonosov y el Instituto Tecnológico de Pekín. La Universidad Estatal de Lomonosov es alma mater de muchas personalidades notables de Rusia y otros países que han tenido gran influencia en los campos científico, cultural y político. Por ejemplo, 8 egresados y profesores de la universidad han recibido premios Nobel de Física. Los famosos escritores rusos como Anton Chekhov e Iván Turgenev también estudiaban ahí. Varios altos funcionarios del actual gobierno ruso, inclusive de la Cancillería, son egresados de esta prestigiosa institución educativa. Cabe mencionar que en el transcurso del año la universidad ha ocupado varias sedes y en 1953 culminó la construcción del famoso edificio principal, uno de los rascacielos fundamentales de la época de Stalin, también conocidos como las 7 Hermanas. Este edificio gigantesco en el suroeste de la capital rusa
llama la atención de muchos huéspedes de Moscú, no solo por su grandeza e indudable valor arquitectónico, sino también por su ubicación en la colina de los Goriones, una zona verde con un impresionante mirador muy popular tanto entre turistas como entre habitantes de nuestra capital. Para conocer más sobre la principal universidad rusa, les invito a conocer mi artículo que se titula 270 años de la Universidad Estatal de Moscú, gloriosa historia, exitosa actualidad y futuro prometedor. Este material fue publicado el 21 de febrero pasado en el semanario uruguayo Caras y Caretas. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de compartir alguna información con estimados radio oyentes de su programa Tierra Libre de Radio Centenario. Espero que podamos continuar nuestra cooperación constructiva y fructífera en las próximas semanas y meses. Muchas gracias, saludos cordiales a todos.